Buenas, gente bonita y bienvenidos a su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Amquie, escritora y asesora editorial, y hemos estado todo este mes de octubre, algunos de nosotros bastante ocupados con el Escritubre 2022, este mes de retos literarios diarios, pero también ya vamos volviendo al ritmo natural de este canal, y hoy tengo para ustedes un video muy especial que no había planeado hacer, pero así son las mejores cosas, las que uno no planea y surgen. Bueno, no estoy diciendo que este va a ser uno de los mejores videos, simplemente que es un video especial para mí y que me parece importante recordar los temas de los que voy a hablar hoy. Ayer me contactó una persona que me escribía contándome que hasta hace unos meses vivía en Ucrania y que ahora está en Durango, México, y que tuvo que huir de la situación en Ucrania y que pudo escapar con su hijo, con su suegra y con su perrito Salchicha. Fue un caso sonado, incluso fue entrevistada para El País, y ella me contactaba diciéndome que tiene la necesidad, me decía, siento la necesidad de expresar gráficamente esta travesía, que hasta la fecha aún no termina, porque fue y sigue siendo muy difícil para mi familia esta situación. Bueno, no les voy a leer todo el mensaje, solamente quería no omitir ningún dato importante, pero me escribe ella pidiendo mi consejo acerca de cómo empezar a escribir o a redactar esta experiencia. Ella lo quiere hacer gráficamente, pero bueno, cada quien tiene distintos talentos y creo que lo importante aquí es el tema de la historia y el tema del arte. Quiero volver a recordarnos y expresarle a esta persona que me contactó mi admiración por su valentía, y quiero que recordemos ¿por qué hacemos arte? ¿No? ¿Por qué hacemos arte en primer lugar? Este canal obviamente apoya mucho a los escritores que quieren publicar, que quieren dar a conocer su trabajo, que quieren difundir lo que tienen en el alma, en la cabeza, y suelo dar muchos consejos acerca de cómo acercarse a las editoriales, de cómo hacer textos más legibles para los editores, para los hipotéticos lectores, aunque siempre repito que uno escribe en primer lugar para uno mismo. Pero la verdad es que, aunque yo repito esto y creo que es verdad, y ustedes lo escuchan y probablemente saben que en alguna parte es verdad, hay una parte nuestra que quiere darse a conocer, que sueña con ser leído por mucha gente, que sueña con la fama, quizás, y algunos todavía sueñan por ahí con la fortuna, creo que ya los menos, y creo que es lo menos importante en este camino y que no podemos pensar en eso. Creo que en primer lugar escribimos para entender algo, para procesar algo, o como yo siempre digo, en base a preguntas que tenemos acerca de nosotros mismos. Pero hay algo más allá, hay gente que escribe para sobrevivir. El arte es un arma de sobrevivencia, el arte es resistencia, y lo ha sido en muchísimos episodios de la historia humana, que el arte nos ayuda a sobrevivir, no solamente por la cuestión tal cual de decir voy a desahogarme y eso va a ayudarme a tener un estado mental mejor, que por supuesto que así es, sino también porque ya en mayor escala el que la gente se siga atreviendo a hablar y a exponer puntos de vista que son ajenos al sistema o que retan sistemas que están ocurriendo, regímenes que están ocurriendo. Bueno, el arte siempre ha estado detrás de todos los grandes movimientos sociales, y hoy quiero recordarnos por qué hacemos arte en primer lugar, por qué es importante ver un poquito más allá del tema de quiero escribir una novela y ser famoso y publicar y tener muchos likes, ¿no? Y no porque esto no sea válido en un segundo paso, sino porque es más importante la intención inicial por la que sentimos esta necesidad. ¿Por qué hoy tanta gente tiene necesidad de escribir? ¿Por qué hoy tanta gente siente que quiere expresar cosas? Estamos en un mundo enloquecido. Yo creo que mucha gente siente que hoy más que nunca vivimos en un mundo enloquecido. Quizá las generaciones anteriores dirán que siempre se sintió así, pero nosotros hemos vivido en los últimos años una guerra, una pandemia, un aislamiento y amenazas nucleares una vez más, etcétera, etcétera, ¿no? Y sí que se siente como que el mundo está más enloquecido que nunca. Y para la gente que además está viviendo en carne propia estas experiencias tan traumáticas que nosotros no las podemos imaginar, ¿no? Cuando vivimos en nuestras pequeñas burbujas se nos olvida que hay gente que vive estas cosas que nosotros escuchamos en las noticias, que hay gente que las está viviendo en carne propia. Entonces quiero antes que nada agradecerle a Ileana haberme contactado. A ella no le molesta que yo diga su nombre. Agradecerle que me pida a mí desde mi muy humilde trinchera, que no tiene nada que ver con las trincheras reales donde están viviéndose las guerras,
donde muere gente todos los días, algún consejo. Más que un consejo, quería platicar, ¿no? Quería platicar con ustedes, quería reflexionar acerca de esto. Escribimos para entender muchas veces, ¿no? Escribimos para procesar traumas, ¿no? Yo les puedo decir que he escrito acerca del accidente que tuvo mi esposo en la montaña y que, bueno, pues no ha sido terriblemente trágico, pero estábamos escalando y para los que no saben un poco la técnica, bueno, una persona escala la roca y la otra persona está sosteniendo la cuerda debajo y, bueno, pues las vidas están en juego de cierta manera ahí si no sabes llevar bien la cuerda, si no sabes hacer, y también se dan accidentes en un deporte de riesgo. Yo he escrito acerca de lo que significó para mí esta caída, de tratar de estar pensando obsesivamente si yo tuve la culpa, si no tuve la culpa, qué pasó, cómo fue, y bueno, son pequeños traumas, ¿no?, que se nos van acumulando y el arte nos da la oportunidad de procesarlos y de lidiar con ellos. Yo he escrito esto muchas veces, que es lo mismo que hablarlo muchas veces en terapia, a veces hasta funciona mejor el arte porque muchas veces no necesita del lenguaje para los que hacen otro tipo de arte que no es literatura, y muchas veces utilizamos partes de las historias que no son objetivas y en vez de utilizarlas de manera destructiva, utilizarlas de manera constructiva. El arte es la sublimación máxima, ¿no? Escribir para mí de este pequeño traumita, igual que he escrito de otros procesos de mi vida, he escrito de mi divorcio, y quiero recordarles que no siempre escribimos para que los demás nos lean. Creo que esto es muy importante, porque creo que cuando escribimos hoy en esta época en que todo se publica, en que siempre estamos buscando retroalimentación, en que siempre queremos los likes o queremos la aprobación de los demás, que esto también es humano y también es normal, pero creo que en el proceso artístico a veces se nos olvida que en mayor parte, que lo más importante es lo que nos da a nosotros el proceso. Por eso yo siempre digo que aunque Wattpad, por ejemplo, o plataformas de ese tipo me parecen una muy buena manera de practicar la escritura, con lo que no estoy de acuerdo es con la retroalimentación permanente, con estar expuestos permanentemente y no tener un momento de monólogo interno que nos permita preguntarnos si estamos escribiendo por las razones correctas y si lo estamos haciendo con el instinto que late dentro de nosotros, que nos dice debía de ser así o debía de ser así. Porque el fracaso literario, el fracaso más bien editorial, de si a la gente le gusta, de si las editoriales lo van a querer publicar, de si vas a ser famoso y si vas a ganar dinero y si vas a poder vivir de la literatura, más que pensar en si vas a poder vivir de la literatura, piensa que la literatura te va a ayudar a vivir tus procesos, ¿no? No a nivel económico necesariamente, sino a nivel personal. Irónicamente, paradójicamente, o más bien con toda la lógica del mundo, en cuanto más auténticos somos, pues también se vuelve más viable que escribamos algo bueno, ¿no? Pero bueno, este ya es un efecto secundario positivo. Perdón por los cambios de luz, pero aquí el clima está enloquecido. Sale el sol, se mete el sol, ahorita hay sol, entonces estoy totalmente iluminada y después, bueno, estoy totalmente sombreada. Pero bueno, también así son los ánimos. Ahí va. Ya se metió el sol. Yo no sé, hay un desfile de nubes aquí. Entonces escribimos para poder sobrellevar las cosas. Entonces quiero que a la gente que está escribiendo experiencias personales, ¿no?, que para mí fue una de las cosas más importantes para enseñar en los cursos que más he dado, que más veces he dado, tanto a nivel presencial como a nivel virtual, son los cursos de escritura autobiográfica, porque pienso que de ahí parte todo lo que escribimos. No necesariamente es que escribamos nuestra vida siempre en nuestras novelas, claro que escribimos ficción muchos de nosotros, pero dentro de nosotros están las semillas de las emociones que vamos a querer transmitir en la historia que decidamos escribir, sea esta de lo que sea. Entonces la escritura autobiográfica es una herramienta sobre todo interna, terapéutica, maravillosa, y hoy quería recordarles que debe ser la base de por qué escribimos lo que escribimos. Escribir para nosotros, escribir de algo que nos interese a nosotros. A muchos de ustedes que dicen, voy a escribir de este tema porque está de moda, o voy a tratar de adelantarme a las modas y voy a escribir de esto que ya sé que ya viene, o yo sé que a este autor le va bien con esto, voy a hacer esto. Esas cosas puede que a nivel comercial te puedan funcionar, poco probable, porque nunca sabemos qué va a estar de moda, ni nunca sabemos qué va a pegar, ni nos deberían importar, honestamente. Pero más allá de eso, aunque te llegue a funcionar a nivel comercial o a nivel likes,
estás perdiéndote del mayor beneficio de la escritura, que es el proceso, que es el procesamiento de las emociones, de las experiencias, de los traumas. ¿Por qué escribir nos ayuda a lidiar con cosas? Porque hay emociones tan fuertes, tan tremendas, que bullen adentro de nosotros y que hasta que no las ponemos en palabras no las logramos entender. Como les habrá pasado seguramente más de una vez, te sientes ansiosa, te sientes malhumorado, no sabes qué pasa, y en eso alguien te dice algo que te toca una fibra sensible y estallas, ¿no? Y empiezas a decir, finalmente entendí y voy a poner en palabras todo lo que está dentro de mí. Nosotros los humanos desarrollamos el lenguaje y es un rasgo evolutivo, porque en vez de estar y golpeando cosas o bailando de la emoción, ¿no? Estamos tratando de aterrizar, estamos tratando de entender, y el lenguaje es una herramienta maravillosa para nombrar nuestros monstruos. En el caso de Ileana, ella está hablando de una travesía, de un exilio forzado, de un escape, de una huida, de una guerra y de una liberación también, pero es un proceso, como ella bien dice, que todavía continúa, ¿no? Porque los hombres en Ucrania siguen en guerra, bueno, están enfrentándose a las fuerzas rusas. Y entonces, para ella, el miedo, el terror, el trauma es una cosa que continúa, y ella ha llegado a la conclusión de que escribir al respecto le puede ayudar a procesarlo, ¿no? Dice, siento la necesidad de expresarlo, por supuesto, siento la necesidad de sacarlo, ¿no? Ya he contado esta anécdota más de una vez, pero creo que vuelve a aplicar. Mi madre, que es terapeuta, cuando hay un niño que llega con miedo, por ejemplo, a la oscuridad, el miedo a la oscuridad, ¿por qué es tan común? O el miedo a lo que hay en el armario o debajo de la cama. ¿Por qué le tenemos miedo cuando somos niños a esto? Porque es lo desconocido, es lo que no podemos nombrar, es lo que no podemos ver. Y un ejercicio muy común es, dibújame a ese monstruo, ¿no? Dibújame lo que crees que está ahí. Es una manera también de decir, cuéntame cuál es, en inglés, el worst case scenario, ¿no? Lo peor que podría pasar, lo más terrible que imaginas, porque al nombrarlo le quitas poder. Y yo no voy a decir que al nombrar un trauma le quitas poder, o que al nombrar la guerra le quitas horror, no. Pero aprendes a nombrarlo y a quitarle el poder que tiene sobre ti, ¿no? Cuando tú escribes un trauma, lo sacas de ti, lo pones en un papel y es más fácil lidiar con él, porque ya tiene nombre. Lo que no tiene nombre, el monstruo que no tiene forma, que es ambiguo, que es abstracto, que es una sombra que no podemos delimitar, que no podemos agarrar, da muchísimo más miedo. Entonces me pregunta Ileana, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a escribir esto que tengo necesidad de escribir? Lo primero que le diría, ya a nivel técnico, es no te preocupes nunca, no te preocupes nunca por empezar por el principio, ¿no? Empieza desde donde estás. Que esto me lo decía mi maestro, empieza desde donde se deje. Nuestra vida, nuestro proceso, ella podría empezar a hablar de cómo conoció a su esposo, pero también podría empezar a hablar desde el lugar en el que está ahora, pero también podría empezar a hablar desde el instante en que empieza su travesía, o al instante en el que llega. Yo le preguntaría a Ileana, ¿dónde estás parada hoy? ¿Dónde estás parada espiritualmente, emocionalmente, mentalmente hoy? ¿De dónde viene esta necesidad, ¿no? Muchos libros empiezan con, empecé a escribir porque... Y es un principio perfectamente válido. Cuando tenemos en la cabeza un gran proyecto, y esto ya a nivel práctico, ¿no? Visualizamos una novela, o visualizamos una novela gráfica, o visualizamos una saga, y se vuelve una cosa tan gigantesca que agarrarla nos parece imposible abarcarla toda, y entonces se vuelve imposible de afrontar. Entonces empieza donde estás con una pequeña cosa. Necesitas una escena, nada más, una escena, y de ahí puedes saltar a diferentes cronologías, puedes jugar con las estructuras, ¿no? Es decir, voy a hablar de la travesía, pero voy a intercalar episodios de mi vida matrimonial, o de mi vida como madre, o de mi vida en Ucrania, o voy a ir en un orden estricto y tal vez no quieres hablar ni siquiera tanto a nivel flashbacks, sino que quieres ir cronológicamente tu travesía y nada más, y tal vez los dibujos que quieres hacer son más de acción, de tal cual la travesía, o tal vez sí quieres que sea una cosa más, no lo sé, no sé con qué herramientas cuentas, pero a todos los demás que me están escuchando,
Cuando escribimos para nosotros, eso nos libera. Tenemos que pensar que tal vez nadie va a leer lo que nosotros vamos a decir. No nos vamos a censurar. ¿Por qué quería recordarles esto? Porque incluso para los que escriben sus memorias o que dicen tengo una grandísima historia que contar y voy a escribir una novela de mi vida, cuando están pensando en quién la va a leer, acaban subestimando su propia historia, acaban comparando sus vidas con las vidas de otras personas, ¿no? Yo sé que a mí me pasa, por supuesto, yo no he vivido algo tan traumático como una guerra, pero cuando quiero escribir cosas de mi vida personal y acabo de leer una historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial o incluso la historia que me podría contar Ileana hoy o los chicos que estaban en el departamento de inmigración al que yo fui, yo me siento totalmente empequeñecida y digo, bueno, yo no tengo nada que decir porque mi vida no es importante. Tu vida es importante para ti, es lo único que tienes. Tu vida es tu historia y de ahí van a partir no solamente tu historia a nivel biográfico, sino todas las demás historias. Entonces, recordar en primer lugar que tu historia, tus emociones, tu percepción importan, son importantes. Entonces, no pensemos en cómo vamos a impresionar a los lectores, cómo voy a hacer esto gigantesco. Piensa primero en cómo me sirve esto a mí. Todo esto son herramientas maravillosas para nombrar nuestras experiencias, para ponerles un nombre, para convertir nuestras sombras en criaturas con las que podemos hablar, con las que podemos dialogar, a las que podemos enfrentar mucho más claramente, ¿no? Cuando tenemos una experiencia como la que está teniendo gente como Ileana, nos sentimos muy solos, porque nadie puede entender lo que estamos viviendo más que otras personas que viven exactamente lo mismo y a veces ni siquiera. ¿Por qué? Porque somos individuos. Entonces, la literatura nos ayuda a sentirnos menos solos. Cuando tú escribes, estás dialogando contigo mismo y ahí no estás solo, estás espejeándote a ti mismo, estás acompañándote y estás dándole peso a esos episodios. Estás diciendo, a mí me pasó esto y es importante y tengo la necesidad de que exista fuera de mí. Cuando existe fuera de mí, me pesa un poquito menos. Por eso se escribe siempre, escribimos cartas, ¿no? Cuando extrañamos a alguien le escribimos una carta porque quiero sacarme esto del pecho, ¿no? Esas expresiones tan clichés que usamos, necesito sacarme esto del pecho. O cuando decimos, me quité 10 kilos de encima, ¿no? Cuando tuve ya esta discusión con mi pareja, me quité 10 kilos de encima. ¿Qué quiere decir esto? Lo saqué, le di una existencia fuera de mí. Y otra cosa para los que escriben acerca de sus vidas, no se preocupen tanto por la objetividad. También tenemos esta idea de que hay una historia de cómo ocurrieron las cosas, y esto no existe ni siquiera en la historia mundial. La historia mundial también la ha escrito gente, y la gente, por definición, no es objetiva. No somos objetivos, somos humanos, tenemos puntos de vista. Un ejemplo que he dado antes cuando hablo de esto es, aquí en España se celebra el Día de la Hispanidad, que para nosotros en México es el descubrimiento de América, que fue nada que celebrar, ¿no? Una ruina. Para la gente de acá se descubrió un continente nuevo, para la gente de allá no había nada que descubrir porque ya estaban ahí, ¿no? Entonces, quien escribió la historia aquí, la escribe muy diferente a quien la escribió aquí. Cuando tú escribes de ti mismo, de cómo fue para ti, no tienes que preocuparte de ser objetivo. Lo importante es tu versión, cómo lo viviste tú. Entonces, no te preocupes por la objetividad, no te preocupes por los datos específicos. Preocúpate, ni siquiera preocúpate, sino ocúpate en nombrarlo todo como lo viviste tú, con tus propias palabras, con tus propias herramientas, sin pensar en si va a hacerle la diferencia a alguien, si va a ayudar a alguien. Esto también ocurre mucho con las historias autobiográficas, ¿no? Dice alguien, bueno, yo sufrí anorexia y quiero escribir esto para que nadie sufra lo mismo que yo. Vale, está muy buena tu idea, pero más allá de eso, preocúpate de que te sirva a ti. Si a ti te sirve, tal vez le va a servir a alguien más, pero esa preocupación posterior de qué va a pasar con el texto, creo que es algo que todo el tiempo debíamos de quitarnos, incluso cuando escribimos una novela que no tiene nada que ver, según nosotros, con nuestra historia personal. Creo que lo único que quiero repetir es, el arte salva vidas, el arte nos acompaña, el arte nos hace sentir menos solos, el arte es una manera de sublimar todas las cosas que tenemos adentro que pueden convertirse en una energía negativa, en algo que no nos permite seguir adelante, en enfermedades incluso, tanto mentales como físicas, en obstáculos para poder vivir lo mejor posible. Entonces, si sientes dentro de ti ese impulso de compartir, y cuando digo compartir no es hacia un público imaginario, sino hacia el papel, de darte a ti mismo, a ti misma el placer o el gusto
o en el caso de cuestiones traumáticas, hacer el trabajo, ¿no? Porque también es difícil volver a vivir estas experiencias para ponerlas en el papel. No siempre es un placer, muchas veces es tan traumático, tan difícil, tan trabajoso como la gente que hace terapia. Y bueno, no todas las sesiones de terapia son maravillosas, muchas son terriblemente trabajosas porque te obligan a revivir cosas y te obligan a verte a ti mismo en un espejo que a veces no te gusta, ¿no? Pero es la mejor manera de sacarnos esos kilos de encima para andar un poquitito más ligeros. Antes que empezar a dibujar, tal vez te diría, piensa cuál es el mapa de la historia, ¿no? Y así vas a saber cuáles son los capítulos que quieres ir ilustrando, pero no te preocupes tanto por el formato. A veces te llegará en forma de palabras, a veces te llegará en forma de dibujos. Si tienes las dos cosas a la mano, qué mejor, entre más herramientas tengamos, mejor. Quería compartirle también a Ileana, por ejemplo, un libro, porque es un libro que tiene ilustraciones, y es un libro para adultos, pero que tiene mucho texto, ¿no? Y este es un formato que puede funcionar. Yo creo que cuando estamos escribiendo de procesos de este tipo, no hay que limitarnos en lo que podemos decir y la manera en que lo podemos decir. Otro tema que querría decir es que no hay que preocuparse por el género. También esto es una cosa que a veces nos preocupa además. Es novela, no es cuento, es relato, a ti eso no te importa, tú sigue adelante, vacía todo, ¿no? Ese sería otro consejo, vacíalo todo. Otra cosa que nos ocurre cuando escribimos autobiográfico es que queremos ir tal vez en un cierto orden en vez de lidiar con las emociones que tenemos en ese momento. Por eso decía yo antes, escribe desde donde estás parado, porque tienes esas emociones frescas y después tal vez va a ser más difícil rememorar exactamente lo que sientes en este momento. Vacía todo, aunque no sea perfecto, ¿no? Otro consejo, ¿no? No esperes a que sea perfecto, no esperes a que sea perfectamente legible, a que esté en orden perfecto. Vacía el material de la forma en la que puedas y después lo ordenas. Ese ya es un trabajo para cuando la mente está un poco más relajada. Deja que el fondo determine la forma. O sea, lo que tienes tú hoy adentro es lo que debe determinar cuál es la estructura, cuál va a ser el inicio de la historia, cuál va a ser el formato de la historia. No te preocupes por el género, no te preocupes por el formato, no te preocupes por el orden, no te preocupes por la supuesta objetividad y no estés comparando tu historia con la de nadie más. Lo que importa es que te sirva a ti, que te sea útil a ti, que te sea curativo a ti y que te haga sentir menos sola. Muchísimas gracias por haberme escuchado hoy y nos vemos muy pronto.